Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Quiero aclarar dos cosas. Una, tengo la costumbre de hablar en forma plural, ¿sí? Como si fuéramos un grupo, como si tuviéramos un grupo o fuéramos un equipo. Entonces, van a escuchar que siempre voy a hablar de forma plural, ¿de acuerdo? Y segunda, tengo la costumbre de iniciar o de hacer, bueno, de iniciar algunas pláticas o clases siempre con un poco de historia, ¿sí? No es mucho para no aburrir, pero para que quede un cierto contexto de lo que vamos a ver. Entonces aquí, comenzando con cómo podemos identificar ciertas conductas criminógenas en edades tempranas. El punto de edades tempranas es muy amplio, totalmente amplio, porque para algunos puede ser de los 0 años a los 6, que en cuestión psicológica, en teoría es cuando se va formando la personalidad de, de los individuos. Para otros puede ser de los 6 a los 12 años, que realmente es cuando están ya tomando cierta personalidad eh, más, eh, llamémosle más, por decirlo así, más adulta por lo que van conociendo. Y entonces, dependiendo de las personas o inclusive de los autores, son edades tempranas. Para nosotros o para un servidor, edades tempranas refleja desde los 4 años a los 12 años. ¿Por qué? Porque ya estamos incluyendo la última formación del infante en la transformación de un adolescente. Entonces, vamos a empezar con un poco de historia. Quiero comentarles también, anteponiendo esto, que lo que van a leer en estos momentos es una transcripción de un criminólogo que tal cual y respetando las reglas de APA y las reglas que nos marcan para hacer las transcripciones, van ustedes a leer algunas palabras que en la actualidad no se usan y de alguna forma tienen una connotación diferente, pero la transcripción fue tal cual viene en el libro. Entonces comenzamos con esto. Esto ya se trabó. Marco, ya se trabó esta cosa. Ahí está. Correcto. Dice esto. La sociedad moderna no solo transforma el delito, sino también al delincuente, incluyendo el adulto con el joven y al varón con la hembra. La sociedad moderna tiende, por consiguiente, a aumentar la delincuencia de los jóvenes y de las mujeres. ¿Sí? Se sigue, se sigue trabando, Marco. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Mira, lo que vamos a hacer, en todo Ajá. caso, si se te está trabando mucho tu presentación, puedes minimizarla y compartirla como la tenías. Nada más ocultamos lo de arriba y eso va a hacer que facilite más la interfaz para compartir tu pantalla.
Perfecto, a ver. Digo, es que luego pesa mucho la diapositiva, Sí. entonces el internet como que se alenta. Como que se alenta un poco, ¿verdad? Sí. Perfecto, ya. ¿Cómo la minimizo? Porque aquí no aparece ningún icono. Con control es para que te salgas. Si quieres, salte completamente. Controles. Si te vas hasta abajo, ahí está, ándale, ahí está. Si quieres más, ahí están las flechitas. Si quieres pasarle por ahí. Y está inclusive también fácil. A un costado, otro. Ah, mira, ya, creo que Ahí está. ya. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Bueno, entonces, Ok. continuamos. Dice, la delincuencia de los menores aumenta porque en el febril movimiento cada vez más acelerado de nuestras sociedades, el individuo se hace hombre con mayor prontitud que en sociedades y siglos pasados. A los 15 años, el muchacho es hoy un hombre. ¿Qué tanto para ustedes puede ser actual esto? Vamos a ver qué tanto puede ser actualizado. Esto lo dijo Constantino Nicéforo, que vivió de 1876 a 1990 y viene en su libro La transformación del delito en la sociedad moderna, que traduce Constancio Bernaldo de Quirós en 1902, lo que significa que lo que acabamos de leer, que en algún momento dado hoy pueda ser actual, simplemente sucedió hace 118 años, ¿correcto? Es impresionante que se vuelvan en algún momento dado a repetir ciertas cosas que sucedieron hace 118 años. Continuando con la historia, aquí vemos que dice que el delito en México en aquellos años de 1900 normalmente se daba por necesidad. ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad de esos tiempos a la sociedad actual no es la misma, era totalmente diferente. Entonces, los niños y los jóvenes robaban por necesidad, robaban para comer, ¿sí? Y por lo regular se concentraba el delito y la delincuencia en los círculos de extrema pobreza o los círculos de mayor necesidad, ¿sí? Pero, sin embargo, aún con los delincuentes de aquellos años, se establecía un cierto código no escrito que decía que los ladrones o los delincuentes respetaban a las mujeres y a los niños. Su código era no mujeres, no niños. Y después era no mujeres, no niños y no viejitos, o lo que ahora es adultos mayores. Aquí podemos ver una imagen que muchos de ustedes lo podrán conocer. El de la parte superior izquierda era el famoso chalequero, un violador de prostitutas y asesino de prostitutas. En la parte inferior del mismo lado izquierdo era el famoso Carrizos, que ese se hizo famoso porque robaba al estilo Robin Hood, robaba casas, pero se hizo famoso porque robó, aunque ustedes no lo crean, algunas que no los conozcan, robó las casas de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portilla. Y después, obviamente lo detuvieron, ¿sí?
por el simple hecho de haber robado la última casa, que fue la de Hugo Sánchez. Y del lado derecho vemos a Al Capone. Ellos tenían exactamente su código no escrito, ¿sí? Que él se respetaba. Al día de hoy ya nadie respeta ese código, porque igual asaltan a mujeres, niños, adultos mayores, ¿sí? Y a cualquier hora del día. En este caso, estos antiguos ladrones tenían sus horarios, no asaltaban en el día, normalmente robaban en la noche y no maltrataban a las mujeres ni a los niños, como les comenté. Pero entonces vamos a ver, ¿qué pasó de una familia de los años de 1960, que podría haber sido esta familia, a una familia moderna, ¿sí? Que vemos aquí una familia que tranquilamente tenía, como en mis tiempos decíamos, una marimba de familia, que era desde la mayor hasta el menor, e inclusive la madre aquí tiene 2 niños de brazos, o sea, tenían muchísimos hijos. La familia moderna llega a tener 1 o 2 hijos. En la educación o en las escuelas, vemos cómo estaban las escuelas en aquellos años y cómo son los alumnos o las escuelas de hoy en día. En los juegos, ¿sí? Aquí vemos juego del trompo, que posiblemente muchos ya no hayan jugado, ¿sí? Y ahora vemos que la familia tiene sus dispositivos móviles, ¿no? Sus computadoras, sus celulares, sus iPads, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el cambio? Obviamente las generaciones tienen que ir cambiando y se tienen que ir modernizando. Pero, ¿por qué ya hago esta pregunta? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Porque vemos que simplemente cambiaron las conductas, ¿sí? Seguimos viendo lo anterior con lo moderno. ¿Y de qué forma cambiaron las conductas? Bueno, vemos ahora que una conducta es un referente al comportamiento. Las conductas son las cosas que aprendemos normalmente de personas que nos rodean, de lugares a los que visitamos y de inclusive televisión. Actualmente son el internet, los medios electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los humanos somos seres sociales y aprendemos, como bien lo comentó hace un momento la maestra Lili, aprendemos por imitación, ¿sí? O por repetición, ¿sí? Ahora entonces vemos que la conducta es una acción aprendida por medio de los canales directos. ¿Cuáles son los canales directos que tenemos? Bueno, pues en la familia o el núcleo familiar, que pueden ser los abuelos, los padres, los hermanos, las escuelas, en este caso los maestros, los amigos y los medios de comunicación. ¿Sí? Vemos el internet, la televisión, etcétera. Y vemos una serie de imágenes que en algún momento dado podemos ver que imitamos y que aprendemos de las personas que nos rodean, ¿sí? Ahora, ¿qué es la conducta? Bueno, ya vimos que la conducta son acciones que aprendemos y que nos va formando nuestra personalidad hasta cierto punto. Y las conductas pueden ser normales, ¿sí? Dependiendo de lo que se acepta en la sociedad, ¿sí? Las conductas, si intento ejemplificar en este caso, normalmente los niños
o los bebés que pelean, para ellos es una conducta normal el pelear. ¿A qué me refiero con esto? Que pelean por algo que les gusta, ya sea por el color, por la textura, ¿sí? Y que para ellos quiere ser su dueño o son sus dueños. Llega otro niño, se los quiere quitar porque al niño también le gustó y obviamente lo van a defender. Para ellos es normal, ya hasta cierto punto es normal, es aceptable. ¿Por qué? Porque son niños, porque son bebés, ¿sí? La conducta llega a ser anormal cuando ya no está siendo aceptada. Si vemos en todas estas diapositivas, son todas esas imágenes, vemos que son conductas normales, que están peleando por algo que para nosotros puede ser normal y para ellos también, ¿sí? Otra cosa, la conducta es intangible, no la podemos medir, no la podemos pesar, no la podemos ver, pero sí determina los aspectos de la personalidad del individuo, que es donde se va a formar una conducta criminógena. ¿Por qué? Porque ya podemos observar, por ejemplo, en una diapositiva o en una imagen superior, que ya el niño está tratando de agredir a otro con cierto tipo de enojo, de rabia o de coraje. Vemos otra imagen donde ya se está volviendo cotidiana este tipo de imágenes en las escuelas, donde dos niños se están peleando y los demás, en lugar de separarlos, ¿qué están haciendo? Grabando con los celulares. Aquí observamos dos celulares que están grabando la pelea, ¿no? ¿Sí? Y la tercera imagen, vemos a la mamá en medio de sus dos hijos, que lo único que hace es cerrarse ante la discusión de los hijos. Continuamos. La conducta antisocial es todo aquel comportamiento que va en contra del bien común. ¿Sí? Vemos ya que cuando es antisocial, cuando es una conducta que es criminógena totalmente, llega a mantener en la parte antisocial. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que dicta la sociedad o las normas sociales, e inclusive, si hablamos en una forma jurídica, está en contra de un bien común o un bien jurídico tutelado, que en este caso puede ser la vida, la libertad, la sexualidad, etcétera. Y estamos viendo en otra imagen a los niños que juegan con armas, que para ellos puede ser normal, pero en algún momento dado, si no se tiene el cuidado suficiente, llega a ser anormal, llega a ser criminógena, ¿correcto? Escucho por ahí el micrófono. Ahora, una conducta patológica viene siendo la copia de 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 algo que se aprendió en su momento que fue normal y que ahora no lo es. Aunque para las personas que están cometiendo ese tipo de conducta, sí lo sea. Para nosotros no. O para los que están fuera de quien está cometiendo esa conducta, no es normal. Para el que está cometiendo esa conducta, es una conducta patológica. Y para ellos es normal. ¿Sí? Finalmente, aquí estamos viendo en esta imagen, intento representar lo que sería la conducta criminógena.
Normalmente, regresando al punto original, la conducta o las conductas las aprendemos de los círculos sociales más cercanos. Esta imagen, en lo personal, representa perfectamente lo que un niño está aprendiendo de su papá. Vemos al papá con una pistola en la cintura que le está enseñando al niño o a su hijo de qué forma comportarse. Está repitiendo la conducta que él aprendió, la está replicando con su hijo. Y no, su hijo no es más que un títere de las conductas que están haciendo, que está haciendo el papá, ¿correcto? Entonces, para mí, en lo personal, representa perfectamente lo que los niños van aprendiendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo identificamos una conducta criminógena? Esto va dirigido a los criminólogos, ¿sí? Que no nada más van a hacer estudio de la criminología en la forma de prevención o en la forma de rehabilitación, porque también se cree en un momento dado que la criminología es para la rehabilitación de personas que están de los PPLs, las personas privadas de la libertad, y yo creo que tenemos que empezar a enfocar la visión de la criminología en la prevención. Ahora, ¿cómo empezamos a prevenir? Identificando una conducta criminógena. ¿Cómo lo hacemos? Viendo que las actitudes o los comportamientos de los niños empiezan a brincar de la parte normal a la parte anormal. Es muy subjetivo, y lo quiero aclarar, es muy subjetivo hablar de normal. ¿Por qué? Porque porque podemos ver que algo que para una persona puede ser normal, para otros no. E inclusive, si un niño se está peleando, para él es normal. Pero si se está peleando constantemente y está agrediendo con un nivel cada vez más alto de agresión, ¿sí? De lastimar a alguien, ya no es normal, ¿sí? Ahora, hablaba yo hace un momento, que cómo se identifica la conducta criminógena. Bueno, muchos maestros que no tienen una preparación en criminología como tal, llegan a conocer a los alumnos a veces mucho mejor que los propios padres de los mismos alumnos. ¿Por qué? Porque conviven con ellos muchas horas durante muchos días, de lunes a viernes, normalmente en un promedio de 5 horas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces llegan a conocer a los alumnos, de qué forma se comportan, cuáles son sus sentimientos, e inclusive llegan a conocer a los alumnos y llegan a identificar que posiblemente un alumno está sufriendo algún abuso en casa o está sufriendo un maltrato por parte de los padres, o está sufriendo porque a lo mejor los padres se están divorciando y llega con una conducta o una actitud diferente, ¿sí? ¿Cómo un criminólogo va a identificar una conducta criminógena? Bueno, regresando a la parte que ya comenté, es porque ya lo normal empieza a ser anormal. En este punto quiero abrir un paréntesis y platicar una situación. Esta vivencia me gusta platicarla porque en realidad a mí me quedó
me dejó una sorpresa y me dejó impactado. Y va de la siguiente forma. Vamos a verlo quiero que lo veamos o quiero que le vean ustedes de la forma más objetiva posible, ¿correcto? Ahora, imaginen ustedes, voy a guardar algunos datos, ¿por qué? Pues obviamente por respeto a las personas que estuvieron involucradas en este caso, ¿sí? Pero entonces, imagínense ustedes una escuela primaria en mis tiempos se llamaban, o se les decía pueblos, ahora son ayuntamientos, pero bueno, dejémoslo así, en un pueblo, una escuela primaria en un pueblito, ¿sí? Donde cada salón tiene en promedio 45 alumnos, o sea, un mundo de alumnos, ¿correcto? A esa escuela primaria llegó un criminólogo que estaba haciendo sus prácticas profesionales, ¿correcto? Y entonces él empezó a observar que los niños, en este caso niños hombres, después del recreo ya no iban al baño o ya no pedían permiso a las maestras para ir al baño. Lo que normalmente se da, ¿estamos de acuerdo? Cuando todos pasamos por la primaria y normalmente cuando entrábamos al recreo, jugábamos, tomábamos agua y por más que nos decían los maestros antes de regresar al salón, pasen al baño, pues por jugar y por comer y todo eso, no pasábamos al baño. Entonces, lo que siempre ha sido, después del recreo, normalmente los niños y las niñas, pero en este caso en particular, los niños pedían permiso para ir al baño. Pero entonces, en esa escuela primaria, después del recreo, los niños ya no iban al baño. ¿Sí? El criminólogo identificó que ya no iban al baño y empezó a investigar por qué no iban al baño. ¿Cuál fue su sorpresa? Que identificó que en el baño habían 2 niños que cobraban la entrada a los que querían ir al baño después del recreo, ¿sí? Y como era un pueblito donde pues la economía no era muy alta y no les daban tanto dinero a los niños para gastar, pues los niños se gastaban su dinero en el recreo, ya no les quedaba dinero y ya no tenían cómo pagar para entrar al baño, ¿sí? Entonces, este criminólogo identificó esa parte, dio aviso a la directora, empezaron a investigar ya entre los dos. Cuando vieron que exactamente después de 2 días que igual los niños no iban al baño, entonces la directora junto con el criminólogo van y, digámoslo así, detienen a estos niños, ¿correcto? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que después de los 2 días, en el momento de detenerlos, ya no eran los mismos niños, eran otros niños. Entonces, cuando se detiene, digámoslo así, y llamémoslo de esta forma, a la banda de extorsionadores, encontraron que eran 6 niños los que cobraban la entrada al baño, pero había uno más que en este caso era la cabeza de la banda. Pero aquí la sorpresa y lo que me dejó verdaderamente impactado, que el autor intelectual, la mente maestra de esta banda de extorsionadores, era otro niño de 8 años. Los niños que
cobraban la entrada tenían entre 11 y 12 años, ¿sí? Se imaginaba que el autor intelectual podría haber tenido la misma edad, cosa que no era, tenía 8 años, ¿sí? Les dije al principio de la historia o al principio de este comentario o de esta anécdota que lo viéramos de forma objetiva, ¿sí? Estamos en un episodio de extorsión, ¿sí? Y lo que tranquilamente puede ser un delito que se puede castigar o que se castiga con prisión. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte objetiva o la parte jurídica. Pero, ¿cómo lo transformamos a una conducta de unos niños de 8 a 12 años? Si nos ponemos en la parte romántica, podemos decir, pues el niño, perdón, pero para esto, cuando se junta o se reúne a los niños y se empieza a preguntar o a investigar por qué hicieron esto, ¿sí? El niño de 8 años, el autor intelectual, reunía a diario el dinero que los otros niños reunían o juntaban, repartía o les pagaba a los 2 niños que les tocaba cuidar la puerta y el resto obviamente se lo quedaba el niño de 8 años, ¿sí? Cuando se le preguntó al autor intelectual qué hacía con el dinero que reunía, su respuesta fue muy sencilla. Compro dulces. Y le preguntó, bueno, ¿compras dulces? ¿Para qué compras dulces? Y respondió, no son dulces para mí, son dulces para repartirles a los demás niños de mi pueblo que no pueden comprar un dulce, ¿sí? Hace un momento les dije que si lo vemos en la parte romántica, podemos decir, bueno, era un Robin Hood o un mini Robin Hood que le daba a los más necesitados, ¿sí? Pero si lo vemos en una forma criminológica, pues si a ese niño a los 8 años se le ocurrió, porque en algún momento dado vio que juntando dinero puede comprar para repartir o para dar, ¿qué puede pasar con ese niño si no se le atiende a tiempo? ¿Qué puede pasar con ese niño en 4 años, cuando tenga 12, o en 10 años, cuando ya pase a ser adulto, tenga 18 años? ¿En qué se puede llegar a convertir? No estoy asegurando que se pueda convertir en un delincuente, porque no lo sé, realmente no lo sé. Sin embargo, puede llegar a ser, ¿estamos de acuerdo? Puede llegar a ser un delincuente. Todavía puede, de alguna forma, reformar esa conducta, ¿sí? Porque no necesariamente los que llegan a tener conductas criminológicas en la infancia terminan cometiendo delitos o formándose como delincuentes en edades adultas, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos, conociendo a los niños, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de portarse normalmente o naturalmente? Esto ya se volvió a atorar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un niño empieza a tener una conducta
criminógena normalmente les causa una satisfacción y es una satisfacción psicológica. Podemos ver a veces a unos niños maltratando animales, ¿sí? Y disfrutando el maltrato del animal. O, por ejemplo, en estos dibujos, maltratando plantas, ¿sí? Y disfrutan de alguna forma el maltratar plantas. Una conducta criminógena, finalmente, el resultado es la satisfacción de la persona que está cometiendo la conducta, ya sea niño, adolescente o adulto. Finalmente va a tener una satisfacción personal y normalmente es una satisfacción psicológica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya ubicamos una conducta criminógena, vamos a tratar de resolverla, ¿correcto? Pero ¿de qué forma? No regañando, no amenazando y no agrediendo, por decirlo así, al niño, ¿sí? Muchas veces se le pregunta al niño, ¿por qué hiciste esto? Por ejemplo, cuando maltrata a un animal, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? Y normalmente esa pregunta los niños saben que va a venir y entonces ya va a tener posiblemente la respuesta. Pero, ¿cómo podemos obtener realmente la respuesta que queremos del niño? Cambiándole la pregunta. ¿De qué forma? En lugar de preguntarle ¿por qué lo hiciste? Podemos obtener mejor respuesta preguntándole ¿para qué lo hiciste? Si cambiamos el para del por, le vamos a modificar totalmente la idea de respuesta que tiene o de respuesta que nos va a dar. Le vamos a mover cierta idea, lo vamos a desbalancear y posiblemente nos va a responder de alguna forma la verdad del para qué lo hizo, a qué voy. Si por ejemplo vemos al niño, regresando al tema anterior, al niño de 8 años, es ¿por qué lo hizo? Él va a decir porque necesitaba dinero, ¿ok? O porque quería dinero. Y si le preguntamos, ¿para qué necesitabas dinero? Él puede responder para comprar dulces y repartirlo a los niños. Pero si en lugar de eso, la primera pregunta es, ¿para qué hiciste esto? Lo vamos a desbalancear y su respuesta va a ser más honesta y no nos va a mentir. Identificar una conducta criminógena es complicado, pero tenemos que estar entrenándonos, por decirlo así, ¿sí? Constantemente y estar observando dos puntos importantes. ¿Cuáles son? La mirada, digámoslo así, los ojos y las manos. ¿Por qué? Porque normalmente la mirada nos va a reflejar la intención del niño. Y en muchos de los casos, la intención del agresor. Y las manos, ¿por qué? Porque exactamente va a ser la parte práctica de lo que está pensando el niño. ¿Sí? Aquí podemos observar que, bueno, estos niños
que se les puede llamar niños sicarios, tuvieron obviamente que haber aprendido en algún lado conductas antisociales, o de sus padres, o del entorno social que tenían, ¿sí?, dentro del lugar donde vivían, o de los programas de televisión e inclusive de las canciones, ¿no? Podemos estar viendo que las conductas las aprendieron. No sé si en este momento pueda alguien tener alguna pregunta. Déjenme abrir el chat o por el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Aquí veo una pregunta de Mitzi. ¿Y si existe una aprobación del tutor o si él para esa es corresponsabilidad del tutor? ¿Cómo explicarle al menor la situación sabiendo que no obtendremos el apoyo de los padres? Bueno, te puedo decir lo siguiente, Mitzi. Es totalmente de acuerdo, o estoy totalmente de acuerdo que en muchos aspectos o en muchas ocasiones no vamos a tener respuesta de los padres o apoyo de los padres, ¿sí? Pero para poder empezar a la prevención, creo que es una prevención con dos niveles de actuación. ¿En qué aspecto? Podemos tener al niño que está haciendo una conducta antisocial. Imagínate que normalmente se pelea con los demás compañeros, ¿sí? Y entonces llamamos al papá o a la mamá y le decimos, su hijo se está peleando constantemente, ¿sí? Y el papá puede decir, sí, pero se pelea por defenderse. Estamos de acuerdo, se va a pelear por defenderse y eso de alguna forma es natural o normal. Te vas a defender, sí, ¿por qué? Porque es natural. Sin embargo, no te vas a estar defendiendo diario, ¿sí? Porque entonces eso ya no es normal, ya no es natural, a menos que estés sufriendo de bullying, ¿sí? Y que el resto de los demás niños te estén bulleando, y entonces hay que tomar otro tipo de respuesta, ¿sí? Solamente así podríamos ver que el papá no va a aceptar que su hijo vaya a ser bulleado y tampoco puede aceptar que su hijo se esté peleando por defenderse. De alguna forma tenemos que ver otro tipo de acciones, ¿sí? Alfredo dice, entonces el problema no son los menores. En su contexto son rodeados por adultos. En la mayor parte de las veces, o casi todas las veces, es cierto. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a imaginar de esta situación. Los niños y todos nosotros cuando nacimos, digámoslo así, nacimos sin la idea de lo bueno, lo malo, el bien o el mal. Para todos nosotros,
Para todos los niños, las cosas son normales, son naturales. Efectivamente, somos los adultos los que empezamos a formar el criterio de los niños en el bien y el mal, en lo bueno y lo malo, ¿sí? En lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Ejemplo, podemos ver a un niño, por ejemplo, a un bebé que le gusta una sonaja, ¿sí? Llega otro bebé de la misma edad, ¿y qué es lo que va a pasar? Que entonces el segundo bebé va a querer la sonaja del primero, ¿sí? Posiblemente, si se la quita el segundo al primero, posiblemente el primero no va a hacer berrinche, no va a defender su sonaja. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le va a importar. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la idea del valor de la sonaja, ¿sí? Del valor no económico, pero sí del valor que es mi sonaja, o sea, no es tuya, es mía, ¿sí? O a lo mejor puede tener ya ese concepto de que es mía, de que yo me entretengo con ella y no me la tienes por qué quitar, ¿sí? Pero entonces vamos a una edad más adelante. Imagina a unos niños de 4 años, 3, 4 años, que uno de ellos tiene un peluche, ¿sí? Entonces, ese niño, que tiene el peluche, se lo regaló su mamá, ¿sí? Llega otro niño, igual le gusta el peluche, y entonces se lo lleva, ¿sí? Y el primer niño no se da cuenta, igual, no le da todavía el valor y no importa, se lo lleva, ¿sí? Y la mamá del segundo niño o el papá, ¿sí? No le dice al segundo niño, ¿de dónde sacaste este peluche? Este peluche no es tuyo. Este peluche tiene un dueño y ese dueño es el otro niño. Entonces, lo tenemos que regresar, ¿sí? Entonces, efectivamente, los adultos somos los que estamos formando las conductas sociales y antisociales de los niños. Por eso, la prevención actualmente tiene que ser, lo comenté hace un momento, en dos vertientes. En los niños junto con los papás de los niños. Alfredo, desconozco si tengas hijos, desconozco tu edad, pero por ejemplo, imaginemos que tienes un niño de 5 años que está a punto de entrar a primaria, ¿sí? Tú ya le enseñaste lo que para ti es bueno y es malo, lo que para ti está bien y está mal. Y ese niño aprendió de ti ese tipo de conductas, este tipo de cosas. Pero si en algún momento dado tu niño, tu hijo, empieza a agredir o empieza a simplemente a tomar cosas que finalmente es robo, ¿sí? Vamos a hablar con tu hijo y vamos a hablar contigo, ¿sí? Tú vas a decir que tú no le enseñaste eso, correcto, pero si tú no se lo enseñaste, ¿de dónde lo aprendió? Tenemos que investigar de dónde aprendió esa nueva conducta que tú no le enseñaste, ¿sí? Gacurio dice, ¿qué pasa en casos de adolescentes que tienen elementos potenciales para ser agresor y no tienen redes de apoyo? ¿Cuál debería de ser la forma de generar factores protectores para ese niño o adolescente? Mira, Gacurio, hace poco tiempo, llevé a cabo digamos que, un evento, y fue un evento a nivel preparatoria, ¿sí?
posiblemente, no sé si no veo aquí en el chat, pero posiblemente alguna de las personas que están en la plática lo reconozca. Ese evento fue de la siguiente forma. Creamos un video en el cual tenía implícitas imágenes con violencia familiar, con drogadicción, con suicidio y con prisión, ¿sí? Y en todas las escenas había adolescentes, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que están viendo su laptop en un cuarto totalmente oscuro, ven el video, ¿sí? Se ponen los audífonos y van a escuchar individualmente el video, un video que dura 7 minutos, no más, con escenas que en algún momento dado pueden ser perturbadoras, por decirlo así, sin llegar al punto final. Y después de eso, realizábamos preguntas a nivel criminológico. Preguntas como, ¿qué temas te llamaron más la atención? Del video que viste, ¿qué temas te llamaron más la atención? ¿Sí? Muchos se identificaron con la violencia intrafamiliar, ¿sí? Otros con las drogas. Y lo sorprendente es que sí teníamos o sí identificamos actitudes de suicidio. ¿Qué hicimos? Bueno, después de hacer la evaluación, los canalizamos con profesionales de la salud mental, con psicólogos. ¿Por qué? Porque nosotros como criminólogos obviamente no podemos dar una terapia, ¿sí? Ahora, podemos dar, por ejemplo, unas pláticas, ¿sí? Cuando vemos que exactamente la conducta de ese adolescente se está desviando, por decirlo así, a una conducta totalmente delictiva, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores protectores? Bueno, pues nosotros canalizamos ya realmente lo que pueda lograr el profesional de la salud mental con el adolescente y con los papás del adolescente, lo que pueda ganar o lo que pueda hacer a favor de ellos, ya es una ganancia para todos, ¿sí? No sé si respondo tu inquietud, Gacurio. User dice, ¿cómo se podría modificar la conducta de un menor infractor cuando es su primera vez para que no realice nuevamente esa acción? Excelente pregunta. Bueno, vamos a ver este punto. Si vemos que el menor infractor tiene una edad promedio de entre los, ¿qué te gusta? De entre los 10 y 16 años, posiblemente va a modificar su conducta cuando en algún momento dado le hagamos ver en un tipo de terapia de shock lo que puede provocar su conducta. ¿En qué aspecto? ¿O a qué me refiero? Si está con una conducta o su conducta está desviándose a drogadicción y por ende a robo y por ende a agresión a personas, como lo que ahorita está sucediendo, tenemos que ver primero su entorno. Si su entorno o su círculo social
es de problemas con la familia, es de problemas con el, con el barrio en el que vive, difícilmente podría en un momento dado reencauzar la conducta. No digo que no se pueda. Sí se puede, posiblemente se puede, pero no necesariamente vamos a correr con el éxito de que se pueda modificar esa conducta, pero sí hacer una terapia de shock para que pueda en un momento dado, pueda saber qué es lo que le espera, por llamarlo así. Si él ya acepta lo que le espera, bueno, finalmente no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Dice Jocelyn, me imagino, sí es Jocelyn Miranda. En la perfilación criminal, ¿cómo podríamos apoyarnos para detectar estas conductas de riesgo? Perfecto, bueno, en la perfilación criminal. Aquí solamente es observar. Observar, observar y observar. Después de la observación es analizar, ¿sí? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el entorno? Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Y por qué está actuando así esa persona, ¿sí? Para que en un momento dado podamos modificar esa conducta de riesgo. Vuelvo a lo que le comenté hace un momento a User. Si estamos en un ambiente familiar donde hay agresión verbal, donde hay agresión física, donde hay consumo de alcohol, difícilmente vamos a poder tener éxito en que esa persona, ese niño o ese adolescente vaya a cambiar o modificar su conducta. Vuelvo a insistir y reitero, no necesariamente ese niño va a ser un delincuente, porque si hacemos bien el trabajo y de alguna forma intentamos aislarlo, posiblemente ese adolescente no va a terminar siendo un delincuente, ¿sí? Ahora, la perfilación criminal nos va a ayudar mucho justamente a perfilar personas que tienen conductas antisociales, ¿sí? Y nos va a identificar a personas que en un momento dado van a, con ayuda, van a modificar esas conductas. No sé si está resuelta. Gacurio dice, es que en el caso que comentaba, la niña no tenía sus padres y sus redes de apoyo seguían delinquiendo. ¿Cuál niña? No comenté una niña. Correcto. Bueno, entonces empezamos a ver que identificar una conducta criminógena no es tan difícil o no es tan complicado, ¿sí? Sin embargo, para que podamos identificar bien la conducta, finalmente sí podemos tener, sí podemos o sí debemos tener una preparación adecuada, ¿sí? Me sorprende mucho de los
maestros, ¿sí?, que están diario con los alumnos, y digo me sorprende para bien, ¿de acuerdo? Me sorprende que muchas veces ellos iban conociendo a los alumnos, van conociendo a los niños, porque como les dije hace un momento, van sabiendo qué niño tiene algún problema en casa, ¿sí? Y justamente ahora que estamos en un encierro voluntario, ¿sí?, muchos de los padres jóvenes que tienen hijos chicos, adolescentes o niños, pueden ir conociendo mejor a sus hijos, identificando mejor las conductas de los niños, ¿sí? Y entonces, mi esposa es maestra y hace tiempo me decía que ahora, cuando regresemos a la normalidad, está segura que algunos de los papás van a llegar con ella y le van a decir, maestra, mi hijo en la casa se portaba muy mal y ella como maestra va a decir, qué raro señora, si su hijo aquí es un ángel, no se porta mal. En respuesta a lo que muchas veces las maestras les dicen a los papás, su hijo aquí se porta mal, y las mamás dicen, qué raro maestra, en mi casa se porta muy bien, ¿sí? Pero ahora van a identificar y van a conocer mejor a los hijos en este tipo de encierro, ¿sí? Bueno, por aquí, pues por el momento ya estamos cerrando. Vamos a tener o espero tener más adelante, quizás alguna otra intervención, ¿sí?, en algún otro tema, perfilación criminal posiblemente, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, con el maestro Marco Antonio, pueden tener o pueden obtener mi dirección de correo, o en su defecto, en Facebook estoy como mi nombre completo, Miguel Fernando Villanueva González. Y podemos ampliar las dudas, ¿sí?, o tratar algunos temas, ¿correcto? Por el momento fue un agrado poder estar con ustedes, compartir un poco o en poco lo que serían las conductas criminógenas, y agradezco mucho la oportunidad del maestro Marco Antonio de darnos el chance de hacer este tipo de ejercicios que finalmente espero pueda ayudar en algo para ustedes. No sé, Marco, ¿tienes alguna otra pregunta o algo por el estilo? No, muchas gracias. Realmente creo que el tema da para hablar mucho más. Me queda excelentemente, bueno, quedo excelentemente agradecido por tu aportación y por supuesto esperamos en un futuro no muy lejano estar presentando algún otro tema ahora sí que de lo que tú sabes, de lo que tú nos puedes compartir para que podamos precisamente pues seguir aprendiendo, ¿no? Insistiré, muchas gracias por todos los asistentes. Creo que nos pasamos un poquito de la hora, pero pues hasta ahorita han aguantado y eso quiere decir que pues les es muy interesante. Por supuesto, te agradezco tu tiempo, agradezco la No, paciencia de gracias. todos. En un ratito más nos vamos a meternos otra vez a otro link para poder continuar con la serie de conferencias que tenemos el día de hoy. Y pues agradezco, insisto,